Saludos a nuestra gente de Lealtad Venezuela. Hoy tenemos un nuevo programa cultural y estaremos conversando con un muchacho que viene naciendo desde el finales del siglo XX y ha desarrollado una carrera importante. Se llama Julio Linares, quien es oriundo de la parroquia de San Pedro. Nos ha llamado profundamente la atención el arte que viene desarrollando y queremos que nos concentremos un poco en la entrevista que vamos a hacer hoy, cómo ha sido ese desarrollo en el tiempo, en el corto tiempo. Nacido en 1994, venezolano, y ha triunfado fuera de la frontera de Venezuela, específicamente en Rusia, en Japón. En Japón estoy exponiendo 4 obras dedicadas a Venezuela. Bueno, Julio, bienvenido. Gracias. Al programa de Lealtad Venezuela, quien tiene el único propósito, resaltar todo lo nuestro, lo venezolano, que es lo que nos ocupa el nombre de lealtad a nuestro país. Y Venezuela somos todos. Muchas gracias por la invitación, amigo Iván. Felicitarte por la iniciativa de este programa que es tan importante. Hay tantas cosas maravillosas que se hacen en Venezuela o que hacen los venezolanos, nacional o internacionalmente, que es importante darle visibilidad. Y pienso que soy uno de esos casos donde también quiero expresar y mostrar todas las cosas que he logrado hacer dentro de mi país y más recientemente, como tú comentas, en Rusia. Ok. Bueno, antes de comenzar el programa, no se olviden de suscribirse, todos los que nos siguen, por nuestro canal de YouTube, Lealtad Venezuela, y seguirnos por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Telegram, TikTok. ¿Tienes redes sociales, Julio? Sí, hermano. Sobre todo Instagram, que es Murdok WSK. MURDOK WSK. También pueden conseguirme como Julio Linares, pero ese es mi nombre artístico. El nombre artístico es Julio Linares. Julio, nos convoca un tiempo muy especial. Te venimos siguiendo desde el punto de vista artístico, lo del desarrollo. Sabemos que eres egresado de la Universidad Uniarte, ¿no? Uniarte, correcto. Sí. Y hemos visto tus importantes obras. Un muchacho que trabaja con el arte plástico, con la pintura y una serie de herramientas que le permiten desarrollar un arte extraordinario, que es lo que lo ha catapultado a que triunfe en el exterior. Y eso es lo importante. ¿Es así, Julio? Correcto. Sí, he tenido toda una trayectoria, no solamente académica, sino también desde el arte público. Comencé desde muy temprana edad también a practicar el arte urbano, el graffiti, y más recientemente me he desarrollado más en el arte plástico, que puede ser pintura, ensamblajes, instalaciones, escultura. Y muy feliz de poder haber vivido todo ese proceso dentro de Venezuela y haber tenido como ese roce con lo que es la identidad nacional, y ahora poder tener la oportunidad de mostrarlo afuera desde diferentes flancos, ¿no? De diferentes perspectivas y desde diferentes disciplinas también. Sí. El arte para mí es cuando yo veo cada obra que uno ve, visualiza artísticamente, es crítica. Nuestra identidad como venezolanos es el pensamiento crítico a nivel conceptual. ¿Tú qué me puedes decir como pensamiento crítico? El pensamiento... En cuanto al arte. Sí. El arte ha tenido muchas formas de mutación a través de la historia, pero en todo el tiempo justamente la contradicción y el cuestionamiento es lo que le ha dado vida a esos conceptos que han tratado de enmarcar el arte en una aproximación de definirlo. O sea, cada historia de la época de la humanidad ha creado una forma de definir el arte y han entrado en contradicción con otras corrientes artísticas, claro, con las que ellos han ido evolucionando o generando otras perspectivas. Entonces, de por sí, el arte en esa evolución ha demostrado ser crítico al no conformarse con un solo estilo de arte, una estética, sino a cuestionarla a tal punto de crear otra como propuesta o como vanguardia para poder determinar desde diferentes lenguajes
el hecho artístico, el hecho creativo. Entonces, por supuesto, el arte cuestiona, sobre todo el mismo arte, pero también cuestiona la realidad. Cuestiona también la costumbre. La costumbre, sí. Correcto, sí. Porque, nos acostumbramos y lo que cuestionamos es la costumbre, o sea, y no innovamos. Y ese es el punto central de esta entrevista del día de hoy. El Correcto. cuestionamiento de la razón, Okay. la especificidad. Sí, correcto. Bueno, la razón, hay muchos autores que han determinado el razonamiento, los procesos cognitivos del conocimiento, y es interesante cómo el arte ha sido un instrumento a través de la humanidad para pensar hasta la historia. O sea, nosotros vemos en los libros y el registro fidedigno de la historia es el arte. Claro. ¿No? Entonces, pero también no solamente tú estás viendo un documento, como puede ser una fotografía que te cristaliza un momento histórico, sino tú estás viendo la interpretación y las metáforas de alguien en un momento histórico. Entonces, esa imagen está también cuestionada, tiene reflexión sobre su momento histórico. O sea, es también una reflexión, al mismo tiempo de que es un documento histórico. Y hablando de reflexión, ¿cómo tú ves, cómo visualizas el futuro? Bueno, dicen que el futuro es incierto, pero nosotros que estamos en el mundo del arte, yo siento que todos los artistas son grandes visionarios del futuro, porque muchas veces tú estás generando un proceso creativo y tú estás pensando como en posiciones adelantadas, tú estás jugando como un juego de ajedrez donde tú tienes que saber qué va a causar eso en el otro en el futuro. Y en ese sentido es donde se despierta la creatividad y donde hay una sensibilización con tus procesos vivenciales que te dan ideas, te dan propuestas de qué es el arte que necesitas, personal o socialmente o mundialmente. Ahorita pienso que el mundo necesita mucho del arte. Pienso que el mundo necesita mucho de la sensibilización que puede transmitir el arte y también de la reflexión que puede transmitir el arte. Estamos viviendo momentos de crisis morales, donde básicamente la sociedad está fundamentada en la competencia. Y bueno, la competencia es el principio de todas las guerras, ¿no? Así Entonces, bueno, yo creo que el arte es un llamado también a la paz, pues reflexiona desde el diálogo, o sea, desde la paz, los problemas humanos. Y nos los cuestionamos. Y de hecho lo interpretamos a través de la poesía, a través de la música, a través del teatro, a través del arte plástico. Y eso es lo que yo creo que es grande. Todos los artistas, sobre todo los artistas que han tenido una sensibilidad para captar su momento histórico y social, pienso que tienen una profundidad tanto estética como conceptualmente muy profunda. Así es. Fíjate bien, momentos convulsos estamos viviendo hoy la humanidad. En el Medio Oriente tenemos un escenario complejo. En Ucrania, Rusia, un momento complejo. Pero también en Europa un momento sumamente complejo. Aquí mismo nosotros como venezolanos, dentro de pocos días, el gobierno nacional ha llamado a un referéndum sobre el Esequibo y ha habido una respuesta inmediata, retadora, de parte del gobierno de Guyana sobre un territorio que está en reclamación y que la historia demuestra que el territorio pertenece a Venezuela. Son momentos convulsos, sin duda alguna. Esto te da a ti una expectativa. Y la realidad es, por supuesto, sin duda alguna, que la cultura tiene un papel estelar, porque es la reflexión. Y ahí viene entonces, una vez más te digo, lo crítico. Vemos aquí un arte que tú desarrollaste aquí. Estamos en el restaurante Makoto Sushi. Makoto Sushi. Estamos aquí. Vemos un arte aquí que tú desarrollaste, ¿no? ¿Esta exposición tú la hiciste aquí en Venezuela o afuera? Esta es una obra destinada a este espacio. Y es muy interesante, pues el equipo de Makoto Sushi siempre ha tenido una recepción muy interesante con el arte, que no se ha visto en todos los restaurantes o en todos los lugares donde he podido tener alguna incidencia. Ellos me dieron la libertad de poder expresar no solamente la estética asiática, que es evidente, sobre todo japonesa, como una geisha, sino también de poder expresar mis conceptos y mis ideas. Pues esto es una serie que yo vengo desarrollando que se llama Tiempos Urbanos, donde yo estoy hablando de los ritmos de la sociedad y su relación también con la tecnología,
su relación también con lo humano y con los temas cognitivos y de contemplación ante la realidad, ante la obra de arte, etcétera. Pero es entender no solamente de un punto de vista local que es Venezuela, sino de un punto de vista global, porque el mundo globalizado, como está, es cada vez más uniforme. Vemos que, bueno, las redes sociales, toda la maquinaria que genera opinión pública, tiene como un objetivo de sintetizar la comunicación, que la comunicación y procesos visuales también, como lo puede ser el arte, a una uniformación en los modos de comunicación. Entonces, la obra de arte es una trascendencia a los modos de comunicación, a obligar a la gente a ser contemplativa. No es rápida, no es efímera. Es un momento de contemplación. Reflexiva también. Reflexiva, y justamente lo que expresa esta obra. Ella se llama Itadakimasu, que significa humildemente recibo. Y es la forma de decir buen provecho en japonés. O sea, ellos lo tienen como, no es como buen provecho, no se puede traducir igual, porque ellos lo ven de un punto de vista más místico, más espiritual. Pero justamente ese vacío en las montañas, esa contemplación, ese respeto también, por el momento que puede ser el momento de la comida, es un momento contemplativo. Y yo estoy hablando de esta serie de la vida rápida, de la vida fugaz, del internet, de tantos elementos de la virtualidad que han acelerado el mundo. Y cómo el arte es un recurso para recordar y rescatar el sentimiento humano de la contemplación. Muy bien. Entonces tiene una profunda conceptualización. Sí, por supuesto. Todas mis obras tienen hasta algún punto conceptos muy complejos, así tengan una función, a lo mejor dentro del ámbito comercial, pero siempre tienen como una identidad, una esencia que dice algo, siempre. Le recordamos a nuestra audiencia que estamos conversando con Julio Linares, un artista plástico venezolano, artista plástico, ¿no? Sí. Pero él tuvo su trayectoria importante. Claro, el arte plástico como que enumera una cantidad de técnicas, pero también el muralismo hay otras técnicas, en el grafiti hay otras técnicas, en la instalación hay otras técnicas, en el performance hay otras técnicas y también en la investigación, porque los artistas también somos investigadores, o sea, tenemos pensamiento crítico y a partir de eso hacemos reflexiones sobre la estética y la belleza. Sin duda alguna tienes que tener pensamiento crítico para poder desarrollar cualquier obra. Exacto. Y ahí viene lo importante, la parte estelar. Fíjate bien, a ver, tú eres un muchacho sumamente joven, apenas terminando el siglo XX, estamos a mediados del siglo, todavía no hemos llegado ni siquiera al cuarto del siglo XXI. Tienes 29 años, ¿no? Correcto. ¿De cuándo comienzas tú a pintar? Bueno, comienzo a pintar desde muy pequeño. Mi casa siempre rayé las paredes, sigo rayando las paredes. Pero bueno, sí tuve un gran estímulo por parte de mis padres, por parte de mis hermanos que ambos también son artistas, aunque en otras áreas. Mi hermano menor, Miguel Salvatierra, es cantante de ópera. Ajá. Mi hermana mayor es diseñadora de moda. Y aunque mis padres no están directamente ligados al hecho cultural, siempre les gustó la cultura y siempre promovieron ir a teatros, ir a museos. Claro. Y bueno, eso en alguna manera contribuyó a que, bueno, esté enamorado de las artes en general. Y bueno, eso me da también como una visión distinta al hacer artístico. Siempre hablar de arte y de creación, de creatividad, siempre nos va a llevar al pensamiento lateral. Uh-huh. Porque es la cultura, ¿no? Claro. A ver, ¿cómo tú desarrollas el pensamiento lateral? Bueno, fíjate que dentro de la investigación que he desarrollado, tengo como varios tópicos, varias temáticas, y una de ellas es el imaginario, claro. Los imaginarios sociales. Los imaginarios sociales son estas cosas, estos conceptos que gravitan a través del arte, a través de la cultura, a través de la comunicación, a través de la opinión pública, claro. En nuestra mente, sin necesidad de verlo. O sea, es algo subjetivo. Pero influye la imagen. Y ahora que estamos en un mundo de la mega reproducción de la imagen, como dijera Walter Benjamin, estamos expuestos a una sobreinformación. Nosotros somos infómatas. Consumimos información e imágenes por montones. Pero la obra de arte no es un instrumento de consumo masivo.
La obra de arte es un instrumento contemplativo de reflexión y de apreciación, obviamente, y de disfrute también, ¿no? Entonces, de deleite estético. Entonces, la obra de arte no es fugaz. No. En el pensamiento lateral, sino que es, en función es contemplativo, reflexivo y apreciativo. Sí. Tres elementos fundamentales de la obra de arte, podríamos decir. Por supuesto. Sí, así es necesario, ¿no? Porque sin duda alguna el que venga, por ejemplo, con esta obra de arte, que venga a visualizarla, tiene que tener esa contemplación de la imagen. Claro, pero fíjate todo el concepto que, bueno, yo te estoy compartiendo en este maravilloso podcast. Te estoy compartiendo un concepto de la obra, una visión mía, pero muchas personas pueden verla y pueden interpretar libremente diferentes enunciados. Lo interesante es que, sea cual sea la perspectiva o la mirada que se tiene ante la obra de arte, tiene que ser estética, tiene que ser bella, tiene que enamorar, tiene que atraparte. Y eso es lo que hace interesante a la poesía. Claro. A generar figuras literarias para embellecer un texto. La metáfora. El arte es una metáfora. Y estamos, o sea, tenemos el reto de que esa metáfora te diga algo desde lo estético y también desde lo conceptual. Entonces, bueno, en ese recorrido y en esa reflexión he estado como ejercitando esa intención de querer combinar ambos. Porque el arte conceptual, pienso que no puede quedar nada más en justificar una imagen. Tiene que la imagen justificarse sola desde lo estético, desde lo bello. O desde lo transgresor también. Claro. Porque el arte puede ser transgresor. Claro. El arte puede tener una estética fea. Sí. Hay libros dedicados a la fealdad dentro del arte. Sí. Y eso no quiere decir que no sea maravilloso. Eso es lo interesante del arte, que nos plantea diferentes visiones de lo estético, de la búsqueda de la belleza. Ok. Has triunfado fuera de nuestra frontera. Y digamos un triunfo porque para que te tengas un reconocimiento por parte de cualquier ministro de la cultura fuera de nuestra frontera es un logro importante y significativo. Eso es así. Sí. ¿No? Estuviste en la zona euroasiática, Rusia. Correcto. ¿Cómo te fue allá? Bueno, hermano, te puedo decir que es una de las experiencias más maravillosas. Me gusta esa palabra, hermano. Bueno, somos hermanos, ¿no? No, cuando uno está fuera. Siento que todos son mis hermanos. Disculpa por el informalismo. No, tranquilo. Estamos en la alta Venezuela. Okay. Pero cuando estamos fuera, cuando trascendimos la fuera de la frontera, nuestra frontera, somos hermanos. Somos hermanos. Entonces, o sea, yo me siento feliz de haber representado a mi país, porque represento a todos mis hermanos venezolanos. Así es. Y con lo que hago, así como lo hace un futbolista, así como lo hace un científico, que ahorita se están ganando, Venezuela ha ganado premios científicos, premios en el deporte, premios en diferentes áreas. Robótica. En robótica. También en un país asiático. Sí, entonces, ¿dónde queda el arte en ese espacio? ¿Dónde queda el arte en ese espacio? Y cómo me siento orgulloso de haber contribuido a un triunfo a Venezuela desde lo que más amo hacer, que es pintar, que es la pintura, que es el ensamblaje, que es el arte. Y bueno, como te comentaba, es una de las experiencias más fascinantes que he tenido, porque bueno, Rusia también es un país que he admirado mucho desde la investigación, desde los libros y desde estudiar su arte, desde estudiar el constructivismo ruso, desde estudiar a Tatlin, desde estudiar a tantos autores y sobre todo la poesía de Pushkin, la poesía de Yesenin, la poesía de Tolstoy, que son poetas universales y que son que nacieron en la cuna de la Federación Rusa, que es un país milenario. Sí, correcto. Y que tiene un respeto hacia su cultura gigante. Entonces, bueno, yo soy un enamorado del arte y bueno, me encuentro con la ciudad de Moscú en el marco de la invitación de la Casa de América Latina de Moscú. Y gracias a... Pero ¿cómo fue esa invitación? Personal. Sí. La embajada de Rusia, de Venezuela, te invitó. Sí, la embajada de Rusia en Venezuela tenía el enlace con la Casa de América Latina en Moscú. Se estaban desarrollando una serie de ponencias donde el embajador tuvo la oportunidad de hablar sobre el arte urbano en Venezuela en el marco de ese evento. Y bueno, nosotros contribuimos también a esa información, a esa investigación. Y bueno, en ese marco conocen mi trabajo, sobre todo Elena Subertov,
Julia, Ruslan, los compañeros de la Casa América Latina en Moscú, me invitan a un festival que ellos están organizando en Moscú. Oye, qué bueno. Para desarrollar un festival de arte urbano de Rusia y América Latina. Y los únicos que estábamos participando de América Latina era mi persona y Guache, un hermano de Colombia, muy talentoso, tremendo artista, y los demás eran artistas rusos interpretando Latinoamérica en sus obras, en la plaza del Hermitage Garden en Moscú, en un parque bellísimo, donde toda la comunidad no solamente tuvo contacto con la experiencia del arte plástico y grafitero o muralista ruso y latinoamericano, sino también disfrutaron de la gastronomía latinoamericana, porque era el gran festival de culturas latinoamericanas. O sea, todo eso se hace en ese marco. Gastronómico. Claro, gastronómico, musical, o sea, diferentes expresiones, y dentro de eso se enmarcaba el Festival de Arte Urbano. Entonces yo tuve la oportunidad en ese contexto de crear La Mona Rusa, que fue la obra que hice, y le metí elementos constructivos que son bases del arte ruso, y dentro de los elementos constructivos no solamente me quedé con el constructivismo ruso, sino también utilicé elementos del constructivismo latinoamericano que tiene un valor más simbólico. Entonces yo metí dentro de una figuración que recuerda a los íconos rusos antiguos, le coloqué diferentes símbolos, como por ejemplo la espada Bolívar, el cacao, el turpial abrazando a la mona rusa. O sea, era una mezcla entre el constructivismo ruso y el constructivismo latinoamericano, la figuración rusa y los elementos de Venezuela envolviendo esa imagen. Entonces, y además todo el fondo fue realizado primero con la participación de los niños y el pueblo ruso. Yo primero dejé que ellos mancharan la obra y después yo pulí los elementos. Pero se puede decir que fue una obra participativa tanto de la gente de Rusia como los participantes internacionales que había en el parque. Alguno hizo una mancha, alguno puso una palabra, un niño puso privyet, que es hola en ruso, y otro niño puso hola. O sea, se generaron diálogos dentro de eso, y eso me pareció una experiencia única, y fue llegando a Moscú y viendo la sensibilidad que tenían ellos con el arte, y fue maravilloso. Entonces, bueno, muy feliz de verdad, y agradezco la invitación y la atención que recibí por parte de la Casa América Latina en Moscú y por todas sus instituciones que apoyaron ese proyecto, definitivamente. Luego estuve en Tula, donde conocí la casa de Tolstoy, y también hice una obra llamada Ventanas, que interpretaba culturas rusas y venezolanas. En ese constructo, ¿qué te hace poner a ti en esa obra de arte que no la tenemos, no la visualizamos? Pero ya me dijiste unos elementos que fue importante. Llamas al cacao, llamas al turpial, pero llamas a un héroe nacional. No nacional. Universal. Y ya va, que liberó 5 naciones, que fue el único ejército venezolano, nuestro ejército venezolano, que trascendió la frontera para liberar, más no para oprimir. Estamos hablando de Simón Bolívar. ¿Qué te llevó a poner en ese constructo la espada de Bolívar? Bueno, imagínate pensar Bolívar y pensar tú en otra nación donde reivindican a sus héroes, donde toda la ciudad está llena de obras de arte, de sus poetas, de sus pensadores, de sus libertadores, y ellos están esperando de mí la identidad de Venezuela. Entonces, ¿cómo? Tu identidad, tú lo viste, mi identidad es esta. Claro. Un guerrero. Claro, o sea, indudablemente somos bolivarianos. O sea, la cultura bolivariana es una cultura latinoamericana. Así es. Y se pudiera ser americana, nuestra americana, realmente. Y bueno, la imagen, el pensamiento, regresamos al pensamiento crítico, regresamos al pensamiento de Simón Rodríguez. Claro. Repensamos en la problematización de nuestros contextos, muchas veces coloniales. No solamente históricamente hemos vivido colonialismo, también hay colonialismo cultural. Hay cosas que no nos hacen identificarnos ni siquiera con nuestra historia. Y más en un contexto de nihilismo filosófico que vivimos, con frivolidades del mercado, con miles de obstáculos que no nos hacen ver lo esencial de la historia. Entonces, bueno, el arte es un espacio idóneo para
mostrar al mundo también lo que somos. Sí. Lo que somos y lo que fuimos y lo que seremos. Sí. Si algo yo tendría que agradecerle a la colonización española que tuvimos aquí, es que logró en toda la región hablamos español. Casi todas. Casi todas, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que agradecemos, ¿no? Sí. A los españoles. ¿No? Sí, sí. Es así o no es así, ¿no? Un país. Sí, sobre todo que Venezuela siempre ha sido un país mixto, ¿no? De muchas culturas, cosmopolita, ¿sabes? Hacia la entrada del Caribe también ha generado mucha diversidad. Pero es interesante también problematizar nuestros símbolos, ¿no? Claro. Nuestros símbolos. Pero entonces, se te viene entonces a la mente fue la espada de Bolívar. La espada de Bolívar. Me vinieron a la mente también elementos del petróleo, que también es muy icónico de Venezuela. También, por supuesto. Se me vinieron elementos, bueno, el cacao, también nuestra riqueza. Y bueno, justamente en la imagen de Tula fue interesante porque yo me inspiré en la casa de Tolstoy, hice una venezolana en la casa de Tolstoy y una rusa en el Salto Ángel. Voy a hablar de Salto Ángel. Por ejemplo, ¿qué te llevó a el Salto Ángel? ¿Has ido para allá? ¿Lo conoces? No, no lo conozco. Quiero conocerlo. Todo es imaginario. Claro, y es uno de los sueños que tengo por cumplir, conocerlo para poder retratarlo también. No te vayas sin conocerlo. Por supuesto, por supuesto. No te vayas a este mundo sin conocerlo. No, por supuesto. Es una necesidad espiritual que tengo gravitando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, bueno, Venezuela tiene mucha riqueza. Y claro, es un símbolo mundial, porque es la más grande, la cascada más grande del mundo, o sea, es innegable. Y por eso la reivindiqué en el exterior, porque también es un símbolo de nuestra grandeza natural, virgen, de nuestro pasado más antiguo, que ni siquiera conocemos. Eso es interesante, o sea, son elementos que le dan a nuestra patria, a nuestro país, que es único. Fíjate bien, te voy a decir por qué tienes que ir, sinceramente. Porque hablar de Salto Ángel. En el próximo podcast lo hacemos allá. Hablar de Salto Ángel es hablar del macizo guayanés, claro, donde comienza la humanidad. Exacto. Estamos, de ahí Venezuela es lo interesante. Ahí comienza el pensamiento crítico del por qué somos venezolanos y de esos logros inimaginables. Si tú ves la historia venezolana, la historia que conllevó a nuestra independencia, son batallas heroicas, inimaginables. ¿Cómo se logran? Pienso yo que la esencia radica en esa grandeza. Somos así de grandes en momentos cuando la ocasión llama. En este caso que nos ocupa de Alta Venezuela, estamos llamados para rescatar todos los valores venezolanos. Y tú eres un ejemplo de ello. Gracias. Y por eso me complace en presentarte a ti como gran culturista y una proyección indiscutible, sin duda alguna. Pero creo que eres sumamente joven, una proyección. Ya estás viendo cómo tú visualizas el futuro, ¿no? Hablamos del futuro, el futurismo, cómo tú ves el futuro inmediato. Bueno, como te dije, es impredecible, pero sé que el presente es una herramienta esencial para la construcción del futuro. O sea, cada acción tiene una reacción. La obra de arte puede ser una acción y va a generar una reacción a través de la historia cuando trasciende también. O sea, porque los objetos quedan, ¿no? Nosotros somos pasajeros. Y otras generaciones, y ahora con toda esta tecnología, se registra lo que hacemos y lo que decimos, y eso es maravilloso porque es trascendental. Ok. Ahora vamos a hablar del tema bioético, de la biología y de la ética. Y para terminar, te hago esta última pregunta. ¿Cómo visualizas la tecnología abarcando la cultura?
Bueno, ¿Cómo podemos utilizar esa herramienta que pueda contribuir a esa formación? es muy interesante, como tú lo dices, verlo desde una perspectiva de herramienta. Porque desde que existe la comunicación, también existen los medios de comunicación. Desde las cosas más primarias, como la tecnología que nos envuelve. Lo interesante es cómo rescatar lo natural de la comunicación y no que la comunicación o el medio de comunicación se convierta en lo natural. O sea, lo natural es lo que estamos haciendo nosotros, dialogando. Ahora, si el medio de comunicación es más importante que lo natural, hay una alteración de la realidad. Y realmente la tecnología es una alteración de lo natural. El carro es el extensor de las piernas. Quizás la comunicación es el extensor de la mente. Entonces, ¿cómo visualizamos esas herramientas entendiendo que son cada vez más inmersivas y que condicionan cada vez más nuestra realidad? En ese contexto te recomiendo, amigo, que puedas ver la obra que desarrollé en el Salón Arturo Michelena. ¿Ah, sí? Sí, yo también quedé seleccionado en el Salón Arturo Michelena porque fue una obra que hice justamente antes de irme a Rusia. La dejé montada y ya regresando pude celebrar la inauguración de ese gran evento donde participaron más de 200 artistas venezolanos de todo el país y seleccionaron las mejores obras. Fue algo muy importante. Por las máximas autoridades del país se celebró esa inauguración. Y bueno, la obra que tengo expuesta se llama El Autómata. Y es como una metáfora del hombre ante la máquina, del hombre ante la máquina, ante la tecnología, ese enfrentamiento y ese diálogo de poder también, ¿no? Y también de introspección, porque es hasta introspección. Nosotros nos vemos nosotros mismos reflejados en ese Black Mirror, en ese espejo negro, ¿no? Y es interesante, porque nos convierte cada vez también en infómatas individuales y la comunicación con otros también se va alterando, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto siento que la tecnología es una herramienta para el desarrollo humano, indudablemente, pero no está de más tener ese pensamiento crítico y cuestionar las cosas que pueden alterar lo que es natural o lo que es ético para nosotros. Así es. Bueno, Julio, hemos llegado al final y gracias por haber venido a nuestro programa de Lealtad Venezuela y por brindar este apoyo significativo. Sin duda alguna que es una obra interesantísima, bella, innegablemente. Y qué bueno que tengamos y descubramos y pensemos en descubrir y sigamos descubriendo gente como tú, talentosa, venezolana y por sobre todas las cosas, humilde. Gracias. Gracias a ti por la invitación, Gracias, hermano. Gracias por la invitación y bueno, felicidades por tu iniciativa. Creo que tienes una iniciativa muy importante en querer difundir. Creo que hace falta bastante difundir las cosas buenas que tiene Venezuela y que hacen los venezolanos, nacional e internacionalmente. Y te felicito por esa labor. Ok, gracias. Pues. Hasta luego, hasta una nueva ocasión.